Bueno, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Aprendiendo a vivir con la enfermedad inflamatoria intestinal que organiza Acuálava. Eh, Vamos a hacer en la sesión, vamos a tener 2 horas, vamos a destinar 1 hora y media pues, a ver pues, qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, cuestiones que impactan el diagnóstico, ¿no? Sobre todo a nivel emocional y ver qué aspectos podemos tener en cuenta para ir adaptándonos a esas situaciones nuevas que nos pone delante esta enfermedad y cómo podemos cuidar tanto de nosotros mismos como si somos familiares, ¿no? O amigos de una persona que presenta esta enfermedad, cómo podemos ayudarles y ver ciertas fuentes de apoyo que podemos tener para enfrentar la enfermedad y destinar luego esa parte después de esa hora y media de ver estas cosas, esa media hora a preguntas, comentarios o cualquier otra cuestión que queráis compartir en esta charla. Voy a salir un momento de aquí de la presentación porque no me deja ver la sala de espera por si hay gente que se está conectando. Vale, no me aparece. Vale, perfecto. Vuelvo otra vez entonces. Bueno, comenzar agradeciendo a todos los colaboradores de la asociación, al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Vitoria, a la Diputación Foral de Álava y a la Fundación Vital por su apoyo a la asociación y a los enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal, que al final son pues apoyos muy importantes para poder llevar a cabo talleres como el que estamos haciendo hoy en la asociación y poder ayudar a tanto a los enfermos, ¿no? como a las personas, a familiares y amigos que comparten con ellos la enfermedad. Bueno, mi nombre es Marta Herrero Lázaro, yo soy doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Colaboro como psicóloga con Acuálava, a los que tengo que agradecer estar hoy aquí y poder estar con vosotras y con vosotros. Trabajo como psicóloga también en el Centro de Psicología Marel, aquí en Vitoria, y soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad de Deusto trabajo también como investigadora, colaborando también con el Hospital de Galdácano y el Ayuntamiento de Madrid. Mi papel aquí o lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es pues toda mi experiencia y todo el conocimiento que tengo, poniéndolo pues a vuestra disposición y a vuestro servicio, porque al final todos en esta vida no vamos desarrollándonos en nuestra carrera profesional por diversas razones y la razón principal para mí para estar hoy aquí, para estar en cualquier punto de esa carrera profesional que he tenido es pues que a veces la vida es un poco dura y sentir que mi papel en esta vida es poner un granito de arena, ¿no? Para intentar mejorar la vida de los demás y espero pues poder en ese sentido aportaros algo a través de esta charla de hoy. Vamos a empezar viendo qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Al final, cuando estamos enfrentándonos a un diagnóstico de una enfermedad, lo que tenemos que tener en cuenta para poder aceptarla es conocerla mejor, ¿no? Entender tanto la sintomatología que puede presentar como otros aspectos como la etiología o la evolución, ¿no? O el posible pronóstico que puede tener la enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que, como sabéis, es una enfermedad crónica que afecta al aparato digestivo y que cursa a través de brotes, que quiere decir que no siempre la enfermedad o la sintomatología está presente, sino que hay momentos en los que aparece y otros momentos en los que hay cierta tranquilidad en los síntomas, ¿no? No en todo el mundo esa tranquilidad supone una ausencia completa de síntomas, pero sí que hay como una remisión de los mismos, en algunos casos incluso completa. La mayor parte de los síntomas o los síntomas más comunes pues son el dolor abdominal, la diarrea, la fatiga y las heces con sangrado o con moco. Hay alguna sintomatología que no se liga, no está relacionada únicamente con la parte del tracto gastrointestinal, sino que se relaciona con sintomatología en otras partes del cuerpo, ¿no? Puede aparecer la pérdida de peso como una consecuencia, ¿no? de los problemas de la absorción de nutrientes, puede haber problemas en la piel o picores y enrojecimiento de los ojos. Y bastantes personas comentan también tener dolores articulares, fatiga, fiebre o anemia.
Esta enfermedad es una enfermedad muy importante, no solamente por el impacto que tiene, sino porque también hay muchas personas que la sufren. Se calcula que hay 300.000 personas en España que sufren estas enfermedades y que cada año aumentan los casos en 10.000 nuevos casos. De hecho, en la Unión Europea se calcula que hay como 2,5 millones de personas con esta enfermedad, ¿no? En la enfermedad inflamatoria intestinal hay incluye varias enfermedades, ¿no? Principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, aunque también hay otro tipo de colitis, que es la colitis indeterminada. La diferencia entre la enfermedad de Crohn y y la colitis ulcerosa eh, estriba en qué parte, ¿no?, del tracto gastrointestinal aparece la inflamación. En el caso de la enfermedad de Crohn, esa inflamación puede aparecer en cualquier parte del tracto intestinal y puede afectar a todo el grosso del intestino, ¿no? Lo que es la cavidad, lo que son las paredes del intestino o del estómago o de la zona anal, ¿no? Puede afectar a cualquier parte también de lo que es la pared. En el caso de la colitis ulcerosa solamente afecta al colon y al recto, es decir, al intestino grueso. Y en este caso solamente afecta a la parte del revestimiento profundo del intestino. Precisamente por donde afecta, ¿no?, por donde afecta la enfermedad, la sintomatología también puede ser diferente. En el caso de la colitis ulcerosa suele aparecer con más predominancia la parte de tener necesidad de ir al baño, del dolor abdominal y tener movimientos incluso durmiendo, ¿no?, intestinales, y el sangrado en las heces. En el caso de la enfermedad de Crohn también aparece dolor abdominal y diarrea, y puede aparecer también pérdida de peso y fatiga, sobre todo la pérdida de peso porque hay más problemas normalmente de malnutrición que en el caso de la colitis ulcerosa. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, el sangrado en heces es menos predominante, ¿no? Es más variable entre enfermos. La enfermedad de Crohn, precisamente porque puede afectar a todas las partes del tracto digestivo, nos podemos encontrar con diferentes enfermedades, ¿no? No todas las personas que quedan englobadas debajo de ese diagnóstico tienen la misma sintomatología ni tienen afectadas las mismas zonas. Es más, un mismo paciente puede tener a lo largo de su vida afectaciones en diversas zonas. Por ejemplo, la ileocolitis pues, afecta al ileón y al inicio del intestino grueso, y la ileitis únicamente al ileón. Ambos tipos de enfermedad de Crohn tienen sintomatología bastante similar, como es la diarrea, los dolores y calambres en la zona abdominal, sobre todo en la zona abdominal derecha, media y baja, y ambos cursan con pérdida de peso. Sí que es verdad que en la ileitis, en los casos graves, es más fácil que aparezcan, por ejemplo, fístulas y abscesos que en el caso de la ileocolitis. Hay casos en los que la enfermedad de Crohn aparece sobre todo en la zona del estómago y el inicio del intestino delgado. En este caso, lo que estaríamos hablando es un tipo de enfermedad de Crohn que se llama gastroduodenal, ¿no? En ese caso, la enfermedad afecta principalmente al estómago y al inicio del intestino delgado, con lo cual es más probable frente a otros tipos de enfermedad de Crohn que aparezcan más náuseas, más vómitos, más pérdida del apetito y, como en los casos anteriores, pues la pérdida de peso, ¿no? En la yeyunoileitis, lo que se ve afectado es la parte del yeyuno, ¿no?, que está en la mitad superior del intestino delgado. Y en este caso, donde la sintomatología más común es el dolor abdominal tras la ingestión de alimentos. También aparece la diarrea, ¿no?, y también pueden aparecer fístulas en casos más graves. Y luego hay otro tipo, que es el granulomatoso, que solo afecta al colon. La diferencia entre la enfermedad de Crohn cuando es granulomatosa y la colitis ulcerosa es que la colitis ulcerosa afecta a todo el colon, a todo el intestino grueso, mientras que en la enfermedad de Crohn lo que vamos a ver son zonas determinadas del aparato gastrointestinal, en este caso del intestino grueso. Habría zonas afectadas y otras zonas intermedias que no. En estos casos, en el granulomatoso es más fácil que aparezcan pues, problemas a nivel anal, como fístulas, úlceras o abscesos, más sangrado fecal por la zona en la que aparece,
diarrea como en otras tipologías de la enfermedad de Crohn, además de lesiones en la piel y dolores articulares que son más frecuentes también en esta tipología de la enfermedad de Crohn. Ambas enfermedades inflamatorias, ¿no? Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, son enfermedades que cursan con predominantemente inflamación en alguna parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Pero además, en momentos en los que la enfermedad se puede agravar, en alguno de los brotes puede aparecer un estrechamiento del intestino, ¿no? Esa fibroestenosis que lo que haga sea limitar o dificultar la expulsión de las heces, o pueden aparecer fístulas, ¿no? O sea, al final, momentos en los que el intestino pues, se lesiona, se abre y se puede comunicar con otras zonas, puede infectarse, etcétera. Además de, o sea, todas estas situaciones lo que suponen es que todas estas sintomatologías pues suponen dificultades para pues ir al baño, ¿no? Encontrar lugares donde ir, aumenta la necesidad de tener cerca, sobre todo, pues claro, en las situaciones de los brotes, ¿no? Tener un lavabo, un servicio cerca y implican también, pues, afrontar en algunos casos algunos tratamientos como los quirúrgicos, pues que suponen un estrés importante y que pues no son para nada agradables, aunque necesarios para solventar ciertas dificultades, ¿no? Los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal son principalmente a través de medicación y tratamientos quirúrgicos en el caso de esos empeoramientos, ¿no? En los momentos de los brotes. La medicación, pues como viene en la diapositiva, es principalmente los aminosalizatos, los corticoides, los inmunomoduladores, las terapias biológicas y los antibióticos. No toda esta medicación al final tiene un efecto, disculpad que estaba admitiendo a la gente en la reunión, toda esta medicación tiene un efecto beneficioso, ¿no? en el desarrollo de la enfermedad, limita la aparición de brotes y limita la sintomatología, pero también tiene efectos secundarios importantes, sobre todo la parte de los corticoides, la afectación a la retención de líquidos, al funcionamiento del hígado, también en la osteoporosis. Y los inmunomoduladores y las terapias biológicas, pues igual que los antibióticos, por el impacto que puedan tener a nivel inmune, ¿no? O sea, al final, sobre todo los inmunomoduladores y también las terapias biológicas, lo que nos sitúan también es en la necesidad de adaptarnos a situaciones en las que pues, nuestro sistema inmune está más bajito y por lo tanto tenemos que tener más cuidado que por los contagios, ¿no? Que podemos tener de enfermedades infecciosas. Como os comentaba, otra de las cuestiones que sucede, ¿no? cuando la enfermedad pues, se dan accesos, bloqueos, perforaciones o fístulas, como aparecen ahí, es que puede haber necesidad de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico cada vez más ha evolucionado para que sea más conservador, es decir, que se genere menor lesión y que la recuperación sea más rápida. Y en muchos casos pues, es una extirpación de la menor zona posible del intestino que esté pues perforada o con algún bloqueo y generar una reconstrucción lo mejor posible de esa zona, conectando las dos zonas del intestino, cerrándolo, ¿no? en las fístulas, en esas aberturas que puede haber con otros órganos, y en algunos casos, cuando pues, el funcionamiento del intestino en general empieza a ser deficitario, empiezan a aparecer más problemas y la cirugía empieza a ser más agresiva, pues a veces se plantea la osteomía para favorecer, ¿no? que al final el funcionamiento digestivo sea adecuado y se pueda seguir teniendo pues, la mejor calidad de vida posible. Un aspecto muy importante cuando nos enfrentamos a la enfermedad es que cuando estamos situándonos, ¿no? en tener que enfrentar todos esos cambios que supone aceptar todos esos cambios que pueden venirnos vitalmente, ¿no? El aceptar que podemos tener en algún momento brotes, que podemos estar en otros momentos más tranquilos, que pueden aparecer situaciones en las que necesitemos
cirugía, ¿no? Para solventar algún problema que aparezca en el curso de la enfermedad, pues al final enfrentar todas esas situaciones nos genera preocupación y a veces aparece la culpa, ¿no? o el preguntarse que por qué ha pasado eso y si yo soy responsable de la enfermedad que estoy teniendo. A día de hoy lo que sabemos de la enfermedad inflamatoria intestinal es que no tiene una causa concreta, única o definida, y que no, a través de nuestra conducta no somos capaces de generar la enfermedad por sí sola y que no somos responsables, por lo tanto, de la misma. Me comenta Cinta que hay gente en la sala de espera, creo que están todos ya admitidos. Sí, no me aparece nadie en sala de espera. Vale. Al final, en la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que sabemos ahora mismo es que tiene una etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una sola causa que explique por sí sola la aparición de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que parece que hay una conexión entre ciertos factores genéticos que se activan, es decir, portamos ciertos genes que nos predisponen de alguna manera o no, hacen más fácil para unas personas que para otras desarrollar la enfermedad, pero incluso con esos genes no todo el mundo la desarrolla, sino que es necesario que entren en, vamos a decir, que se expresen o estén en conexión con ciertos factores ambientales que sean los que despierten de alguna manera esos genes. Lo que sabemos ahora mismo es que hay más de 200 genes identificados que se relacionan con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero que no se sabe todavía pues qué rol juega cada uno, ¿no? En el desarrollo de la enfermedad. Y otra cosa que sabemos con los factores genéticos es que aunque tener esos genes aumenta la propensión a tener la enfermedad de por sí no es hereditaria por esas cuestiones que comentaba, aunque aumenta el tener algún pariente con la enfermedad inflamatoria intestinal, aumenta la probabilidad de que nosotros la suframos, no es determinante y no es hereditaria la enfermedad. ¿Con qué factores ambientales interaccionan esos factores genéticos para expresarse? Pues una de las cosas que se habla es de microorganismos, sobre todo bacterias, que puede ser que confundan de alguna manera el sistema inmune y que sea lo que termine generando que ataquen, ¿no?, a la parte gastrointestinal. Se ha hablado de muchos factores ambientales, por ejemplo el tabaco, que sí parece ser un factor ambiental importante para la aparición de la enfermedad, igual que comentaba antes, no determinante tampoco. Y aunque se ha hablado durante mucho tiempo de los factores estresantes como factores importantes para explicar la enfermedad, ¿no? Que hay mucha gente que piensa esto de alguna manera lo has generado tú porque no has sabido gestionar los estresores de tu vida, lo que se sabe a día de hoy es que los factores estresantes no son determinantes para la aparición de la enfermedad, aunque pueden jugar un papel posterior en el curso de la enfermedad, pues agravando a lo mejor en algún momento los síntomas o favoreciendo la aparición de los brotes. Y la pregunta que podemos hacernos es qué impacto puede tener el diagnóstico en, disculpadme un segundo, que voy a conectar a la corriente el ordenador. ¿Qué impacto puede tener el diagnóstico en nuestras vidas, ¿no? Al final, el vivir todas estas situaciones y tener que enfrentarnos a estas circunstancias, pues puede impactarnos emocionalmente, ¿no? Una de las cosas que sabemos y que nos puede preocupar con respecto precisamente a la enfermedad es cómo puede evolucionar, ¿no? De qué manera el tener la enfermedad va a condicionar mi vida y qué impacto va a tener. Sabemos que, como comentábamos, que la enfermedad no cursa, aunque es una enfermedad crónica, ¿no?, que va a estar pues toda la vida con nosotros, no es una enfermedad que vayamos a poder hacer desaparecer ahora mismo con la medicación que tenemos. Sí que sabemos que altera momentos de brote en los que pues esa inflamación se aumentan los problemas con fases de remisión en las que, como comentábamos, puede no haber ningún tipo de sintomatología. Pero en la evolución y el pronóstico en esas fases y cuántas veces se van a aparecer o si van a aparecer toda la vida o no van a aparecer, depende mucho de la persona. Hay una gran variabilidad interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas vamos a pasar eh, por esas fases de brote con tanta frecuencia ni con tanta virulencia, ¿no?, con tanta sintomatología. Una cuestión
favorable, ¿no?, para la enfermedad es que la esperanza similar, sobre todo de la enfermedad de Crohn, es muy similar a la población general. Sí que en los casos en los que la enfermedad pues, tiene grandes complicaciones y empiezan a ser necesarios muchos momentos de cirugía, sí que la esperanza de vida puede ser ligeramente inferior, pero en general la esperanza de vida es muy, muy similar. ¿Cuál es la parte importante de, de la evolución de la enfermedad y una parte clave? El impacto que pueda tener en nuestra calidad de vida. La misma situación y la misma enfermedad con las mismas con la misma sintomatología y las mismas circunstancias, por ejemplo a nivel quirúrgico, no impactan igual a dos personas distintas. La forma en la que vivimos las situaciones y cómo vivimos la enfermedad afecta directamente a todas las áreas de nuestra vida, ¿no?, y a nuestro bienestar global. Ante, por ejemplo, si os imagináis la situación de una persona que haya perdido su trabajo el año pasado, después de este año puede estar en muchas situaciones diferentes. Ha podido llevarlo muy mal, estar muy deprimido y haber dejado de buscar trabajo, ha podido ponerse de manera activa a buscar diferentes opciones, ha podido pensar en emprender, ha podido hablar con amigos suyos para que le ayuden a buscar trabajo, etcétera, ¿no? O sea, al final, la forma en la que tenemos de llevar las situaciones de nuestra vida puede ser muy diferente entre unos y otros, haciendo que una de las claves para poder tener mayor calidad de vida es plantearnos cómo podemos enfrentar nosotros estas circunstancias que nos pone la enfermedad. Ante el diagnóstico de esta enfermedad y ante los brotes, es muy fácil que aparezcan ciertas emociones, ¿no?, relacionadas con esas situaciones, como puede ser la negación, ¿no?, ante el tengo una enfermedad o tengo que operarme, el pensar, bueno, aquí no ha pasado nada y sigo como si nada hubiera cambiado, puede aparecer ira y culpabilidad, ¿no?, lo que decíamos, de sentirme de alguna manera responsable de estar en esta situación, de pensar por qué a mí no a otra persona le ha pasado eso, de estar enfadado con el mundo, ¿no?, y con la vida por decir, jolín, ¿por qué me toca a mí enfrentarme a estas situaciones? Puede aparecer también miedo, miedo por la incertidumbre, por la parte que decíamos, no sabemos cuándo va a aparecer un brote, no sabemos eh, si vamos a estar tranquilos como estamos ahora o nos va a tocar vivir uno más adelante. Eso sitúa una situación de incertidumbre que también puede generar miedo. También puede generar miedo la parte del estigma, ¿no?, del cómo los demás van a vivir, a juzgar, a evaluar mi situación, ¿no?, el que yo necesite en un momento determinado ir al baño, que tenga que adecuar mis salidas y buscar sitios en los que pues, los baños tengan cierta higiene y que no sea pues, un lugar insalubre o con mala limpieza, etcétera, ¿no? Y al final esas situaciones generan ese miedo que comentaba. Hay momentos también en los que lo que podemos sentir es una necesidad de negociar las razones por las que estamos ahí o, por el contrario, una sensación de pérdida de control, ¿no? La parte de la negociación quiere decir que a veces estamos en esa situación que decimos, pero no puedo yo solucionar esto, no puedo yo quitarme esta enfermedad, no puedo hacer algo para dejar de estar aquí. O por el contrario, irnos al polo opuesto y pensar, no tengo nada que hacer y sentir que al final estamos bajo unas circunstancias sobre las que no tenemos absolutamente nada que hacer. En toda esta situación es muy normal que aparezca también la tristeza, ¿no?, que aparezca el bajo estado de ánimo y después de todas estas emociones, una de las emociones que puede aparecer es la parte de la aceptación, ¿no?, del situar tanto mental como emocionalmente la situación y poder adaptarnos de manera adecuada. Una parte importante de todas estas emociones es que todas estas emociones son normales. ¿En qué sentido? En que tener estas emociones ante una situación que nos está impactando tanto vitalmente y en tantas áreas de nuestra vida, no es solamente normal, sino que es adecuado. ¿Por qué? Porque las emociones negativas en realidad lo que nos están diciendo es que hay una situación en nuestra vida que no nos gusta, por muy desagradables que sean. Si bien hay casos en los que esas emociones, sobre todo en la situación en la que aparecen los brotes de la enfermedad, ¿no?, donde la sintomatología es más, pues más importante, más grave, pues es el porcentaje de personas que con enfermedad inflamatoria intestinal sufren problemas de ansiedad y depresión es muy grande, ¿no? Más del 25% de las personas llegan a sufrir estos problemas, ¿no?, psicológicos.
¿Qué es lo que nos pone esto en situación? En preguntarnos, vale, ¿y en qué momento paso de tener unas emociones adecuadas, ¿no? o lógicas y situadas, como pueden ser el miedo o la tristeza que decíamos anteriormente, y cuando estoy en una situación en la que realmente puedo decir, jolín, la situación me está sobrepasando? Pues especialmente cuando veo eso, ¿no? Cuando veo que el malestar es muy intenso, que dura mucho tiempo, que no me veo con habilidades para sobrellevarlo y que me afecta a muchas áreas de mi vida. Cuando eso sucede es un momento para pensar y pararse a decir, a lo mejor es un momento para buscar ayuda. En este aspecto, una de las cosas principales en las que yo incido mucho es que el dolor, ¿no? Esas emociones que decíamos anteriormente son inevitables, pero esa parte en la que esas emociones se convierten en sufrimiento ya no lo es. Ahí sí podemos actuar y ahí sí podemos cambiar la situación. En muchos casos lo que se nos ha dicho y la idea que se tiene a nivel general es que el bienestar, ¿no? y el estar bien psicológicamente supone la ausencia del dolor. Que para que nosotros estemos bien en nuestra vida, para que nuestra vida podamos calificarla como satisfactoria, realmente lo que tenemos que tener delante es una situación de ausencia de dolor. La realidad en esta vida y enfrentándonos a situaciones como la que estábamos diciendo es que el dolor va a ser algo que aparezca bastantes veces a lo largo del curso de la enfermedad, que haya momentos en los que tengamos que enfrentar situaciones que nos sean desagradables y ante las que aparezca dolor. Ante estas situaciones y ante la aparición de dolor, lo que se nos ha dicho siempre es lucha contra él, intenta que no aparezca. Pero en la vida vamos caminando como por un camino por un campo lleno de hoyos, pero nadie nos ha dicho que hay hoyos ahí y vamos con los ojos tapados. La probabilidad de que caigamos en un agujero de esos a lo largo de la vida es muy alta, como lo que nos pasa cuando aparece algún problema, ¿no? relacionado con la enfermedad. Cuando caemos en ese hoyo nos damos cuenta que lo que llevamos encima o la mochila que llevamos encima puede ser una fuente de herramientas, que es con lo que todos vamos a ese campo. Y dentro de esa mochila hay una pala. Lo que hemos hecho muchas veces y hacemos habitualmente todos es coger la pala y cavar, pero eso no nos ayuda a salir del hoyo, sino que nos mete más. Durante una de las ideas que más se ha extendido, ¿no? a lo largo de la historia es esa parte de que para eliminar el dolor y poder estar bien hay que intentar quitarlo. Y eso es como cavar dentro del hoyo, porque en realidad el dolor es como arenas movedizas en que cuanto más nos movemos contra él, más nos hundimos. Lo que quiero es hacer con vosotros un ejercicio precisamente situado aquí, ¿no? en esa parte de la lucha contra el dolor que tenemos todos para hacer precisamente lo contrario, y es traerlo aquí y observarlo de otra manera. ¿En qué sentido? Dejando que de algún modo esté ahí y poder observarlo casi como con la curiosidad de un niño, ¿no? Porque al final el objetivo no es eliminar el dolor, sino caminar con él de alguna manera para poder avanzar hacia lo que es importante y situarnos adecuadamente para, para avanzar hacia lo que es importante para nosotros, ¿no? Que al final si aparece el malestar en una situación en la que, pues eso, he quedado con unos amigos, ¿no? Y he visto que me he empezado a encontrar mal y he tenido que irme de manera urgente al servicio, luego me siento muy mal porque me he tenido que alejar, no tenía mucha confianza, qué habrán pensado, etcétera, ¿no? Aceptar ese dolor es una parte para poder situarnos y decir, vale, este dolor está aquí y yo puedo seguir con mi cena, puedo seguir con la comida que haya estado y seguir con mi situación social sin que el dolor se arrastre y se convierta en sufrimiento. Lo que os voy a pedir es que os sentéis, que os pongáis con la espalda recta y que os toméis unos instantes para conectar con el entorno que tenéis a vuestro alrededor. Cerrar los ojos y tratar de imaginaros todo lo que está a vuestro alrededor. Quizá el ordenador, la mesa, a lo mejor hay algún cuadro o alguna planta.
Llevar la atención ahora hacia vosotros mismos y percibir las sensaciones de vuestro cuerpo, el peso de vuestro cuerpo con la silla, los pies en el suelo, y llevad la atención a vuestra respiración. Sentid cómo el aire entra en vuestro cuerpo y cómo sale de él. Podéis prestar atención a aquella zona del cuerpo donde sintáis la respiración con mayor claridad. Sentid cómo con cada inhalación vuestro cuerpo se llena de energía y cómo se relaja con cada exhalación. Llevad la atención hacia la zona del corazón y dejar que venga aquí y ahora ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar que está dentro de vosotros. Traedlo aquí y observarlo con curiosidad, como si fuerais un niño que está mirando el dolor por primera vez. Observad cada detalle, cómo es, cómo se expresa. Ahora dejadlo ahí, dejadlo fluir, cambiar, expandirse. No lo atéis más aquí. Podéis imaginaros a vosotros y a vosotras mismas como un gran recipiente donde el dolor es una nube de humo. Observar cómo cambia, cómo fluye. Podéis llevar ahora una mano sobre vuestro pecho, a la altura del corazón, y notad el calor de esa mano. Podéis deciros a vosotras mismas y a vosotros mismos, este es un momento de sufrimiento, esto duele. Esto me conecta con el resto de seres humanos, porque el dolor es parte de la vida. El dolor va y viene. Yo estoy aquí para cuidarme. Yo estoy aquí para traer calma. Podéis traer hacia vosotros mismos una emoción de calma, de tranquilidad, de sosiego. Si os cuesta imaginaros esa emoción, podéis pensar en algún momento agradable de vuestra vida y tratar de traer aquí y ahora esa emoción agradable. Podéis pensar sino en la luz que os llena, que os trae paz, que os trae calma. Volved a conectar con vuestro cuerpo a través de la respiración y volved a notar cómo el aire entra en vuestro cuerpo en la inhalación, cómo entra por vuestras fosas nasales, cómo llena vuestros pulmones y infla vuestro pecho y vuestra espalda, y cómo con la exhalación se relaja el cuerpo. Prestad atención a vuestro alrededor, a los ruidos que pueda haber en vuestra habitación, vuestro salón. Y cuando queráis, abrid los ojos. Este tipo de práctica lo que hace es que nos conecta o nos lleva hacia la aceptación del dolor, ¿no? Hacia al final el aprender a estar, el aprender a no huir del dolor. Porque lo que realmente genera el sufrimiento en esta vida y lo que termina generando pues, que aparezcan problemas como la depresión o como la ansiedad,
no es tanto la aparición del dolor, sino la lucha contra el mismo, ¿no? En intentar eliminarlo de nuestras vidas. Muchas veces pasamos más tiempo intentando eliminar ese dolor que construyendo desde él, que al final es una parte de lo que comentábamos, pues inherente de la vida. Para profundizar en esto, una de las cosas que suele pasar cuando tenemos dolor o estamos pues pasándolo mal, es que la forma en la que nos hablamos a veces no es la más adecuada, ¿no? O la que nos hace sentir mejor, vamos a decir. Por lo que os planteo una actividad, si tenéis cerca un papel y un boli, estupendo, si no, pues podéis hacerlo pensándolo. La actividad es para que os planteéis y os pongáis en la situación, ¿no? Y os imaginéis que estáis delante de un amigo que está pasando por algún momento difícil y está sufriendo. Y que os imaginéis la mejor versión de vosotros mismos y que os imaginéis qué le diríais, con qué tono os dirigís y qué gestos realizáis en ese momento. ¿Cómo os comunicáis con esa persona que está sufriendo en ese momento difícil? ¿Qué palabras le decís? ¿De qué forma? Ahora pensad en situaciones en las que vosotros lo estéis pasando mal. ¿Cómo os habláis a vosotros normalmente? ¿Qué os decís y cómo os lo decís? Muchas veces la forma en la que hablamos con nosotros mismos y los que hablamos con los demás cuando están sufriendo no es la misma, ¿no? Y muchas veces responde a ciertas necesidades como es el huir del dolor. Si percibís que eso puede ser algo, ¿no? que se identifica con vosotros, el pensar en esas palabras, ¿no? que le diríais a un amigo y tratar de decírnoslo a nosotros mismos puede ser algo que os ayude en esos momentos de sufrimiento y que podéis incorporar ese tipo de práctica que hemos hecho previamente, donde estamos con el dolor y estamos adecuándonos a él también hablándonos, ¿no? Pues desde la calidez y desde el cuidado hacia nosotros mismos. Como comentaba anteriormente, todas estas situaciones relacionadas con la enfermedad pues tienen un impacto en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel laboral o a nivel relacional con nuestros amigos. Con lo cual una parte muy importante, además de que nosotros de manera eh, eh, personal, ¿no? intentemos gestionar mejor las emociones, es plantearnos cómo podemos enfrentarnos a la vida en general. La vida o la forma en la que o lo que tenemos delante de nosotros a lo largo de nuestras vidas es como un gran jardín. En ese jardín cada uno de nosotros somos el jardinero o la única persona que cuida de esas plantas y de esas flores. Esas plantas y esas flores representan lo que es importante para nosotros y en algunos momentos pues aparecen ciertas cosas que nos dificultan el cuidar de esas plantas y de esas flores, como puede ser, pues en este caso, pues alguna dificultad de la enfermedad que nos limita, ¿no? a la hora de poder cuidar de las plantas, o como puede ser una granizada, pues que a veces pues hace mucho daño a aquello que es importante para nosotros. Cuando estamos hablando del dolor y estamos hablando de ganar en calidad de vida y de ganar pues en el bienestar que tenemos en nuestro día a día, lo importante no es tanto esas cosas que no podemos controlar, como esa granizada o las malas hierbas que puedan aparecer en el jardín, sino el cuidado que nosotros queremos dar a esas plantas. Esto supone, lo primero, saber qué plantas quiero cuidar y cómo las estoy cuidando. A veces en la parte del dolor y cuando hablábamos del sufrimiento aparece, porque en vez de dedicarnos a las plantas intentamos quitar aquellas cosas que suponen dolor o que nos dificultan
el cuidar de nuestro jardín y nos olvidamos precisamente de cuidar lo que es verdaderamente importante para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para nosotros y que es importante que tengamos en cuenta a la hora de decidir qué es lo que queremos tener en nuestro jardín, qué es lo que queremos tener en nuestra vida y qué cosas realmente queremos invertir nuestro esfuerzo y nuestro día a día para conseguir? Hay diferentes áreas en las que podemos tener más o menos interés y que están representadas en nuestros valores, ¿no? Nuestros valores son, dentro de ese jardín, cada uno tenemos el nuestro, las metas más importantes de nuestra vida. La diferencia entre un valor y una meta es que el valor es una meta abstracta que nunca vamos a llegar a conseguir, pero sobre la que podemos trabajar para dirigirnos a ella. Por ejemplo, si pensamos en el área del trabajo, yo puedo ser una persona cuyo valor es ser el trabajador más eficiente y más involucrado que pueda haber. Puede ser que mi valor sea conseguir el trabajo que me dé una posición y un estatus muy alto. En el caso de la pareja, puede ser que a mí me dé más igual o que sea un valor central para mí el tener una pareja satisfactoria. Yo nunca, si me propongo, por ejemplo, como valor el cuidar de mis amistades, yo nunca voy a terminar de cuidar de mis amistades, pero sí que puedo hacer pequeños pasos y plantearme metas que me acerquen a ese valor. Por ejemplo, el decir, bueno, pues voy a llamarles, voy a quedar con ellos habitualmente, voy a organizar alguna salida o algún viaje para estar con ellos. Eh, todas esas metas, todas esas metas lo que sitúan son acercamientos hacia los valores. En ese jardín, todos los cuidados que nosotros damos a esas plantas son lo que realmente nos llenan la vida. O sea, la parte de el dolor lo necesitamos para convivir con él, para que nos indique hacia qué valores nos queremos dirigir. Si yo siento malestar porque la enfermedad me está impactando en las salidas que hago a comer con mis amigos, probablemente uno de los valores que esté detrás y que no esté cubierto en ese jardín es el cuidar de las plantas de la amistad como a mí me gustaría. Puedo plantearme desde ese dolor y desde esa sensación qué cosas quiero hacer para acercarme a mis amistades, ¿no? Para aquel valor que sea importante para mí. Quizá lo que haya dejado de lado es la espiritualidad y lo que necesite sea pues realizar más actividades que me conecten, ¿no? Conmigo mismo en ese sentido y que me ayuden a trabajar en relación a mis creencias. Vamos a realizar ahora una actividad que emocionalmente no es fácil, pero que ayuda mucho a situar, ¿no? Y a pensar en esas flores o esas cuestiones que queremos integrar en nuestra vida, teniendo la enfermedad también, ¿no? Porque al final, aunque me repito más que el ajo, una de las cuestiones principales no es tanto el eliminar las cosas que no podemos cambiar, sino en pensar que con esta vida que podemos tener una vida satisfactoria, qué aspectos queremos tener en ella. Para empezar esta actividad y empezarla emocionalmente adecuadamente, quiero que os sentéis otra vez con la espalda recta, que deis un par de inspiraciones profundas y cerréis los ojos. Imaginaros que estáis delante de un ascensor. Se abren las puertas y os metéis en él. Al cerrarse las puertas, veis que encima de ellas hay un número con luz que marca el número 10. Este ascensor va a ir bajando hasta el número 1. Con cada número estaréis más relajados, más en paz y vuestra imaginación estará más abierta. 10. Empezamos la bajada. 9. Estás más relajado, más en paz. 8. Más relajado y tu imaginación también se empieza a abrir.
7. Notas cómo baja el ascensor y estás más en paz, más relajado. 7. Más y más tranquilo, más y más relajado. 6. Tu imaginación se abre y la paz llega. 5. Más y más relajado, más y más tranquilo. 4. Estás cada vez más en paz y tu imaginación más abierta. 3. Más relajado, más tranquilo. 2. Más y más relajado, más y más tranquilo. 1. Estás completamente relajado, tranquilo y con la mente abierta a la imaginación. Ahora se abren las puertas. Sales fuera y sales relajada. Estás en la situación de tu funeral. Estás ahí en espíritu y delante de ti hay un montón de personas que han asistido al mismo. En este momento, imagínate que esas personas van a decir de ti lo que tú más deseas escuchar. ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran de ti? Imagínate que sale la primera persona. ¿Quién es? ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti, de tu trabajo? De cómo has sido como amigo, de cómo has sido como pareja. Quizá diga algo de ti, de tus hobbies o de tu espiritualidad. Piensa en una segunda persona que salga ahí. Piensa en quién es. Piensa en qué dice de ti. ¿Qué desearías que dijera? ¿Qué te gustaría que dijera de ti como hijo, hija, madre, padre, hermano, amigo? Vuelve a subir al ascensor. Vuelve a entrar dentro. Observa cómo se cierran las puertas. Y encima de ellas está el número 1. Vamos a comenzar a subir. Y cuando subamos, estarás tranquilo, tranquila y despierto, lleno de energía. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se abren las puertas del ascensor. Estás lleno de energía y estás en paz. Puedes abrir los ojos. Esta actividad es una actividad que nos puede ayudar a reflexionar sobre esas cosas importantes de la vida, ¿no? Que al final, cuando estamos pensando en esa situación de qué pasaría si hubiéramos fallecido y hay alguien que está dando un epitafio sobre nosotros, qué es lo que nos gustaría que dijera. Puede que hayan aparecido cosas, pues eso, en relación a vuestro trabajo, en relación a vuestra formación académica, lo que os gustaría conseguir a nivel familiar. Todas esas cuestiones son reflejos de los valores que tenemos cada uno de nosotros, que por supuesto son muy diferentes.
Para tener una vida plena, un aspecto clave es poder definirlos y poder sentir que nos dirigimos hacia ellos. ¿Cómo podemos mejorar, por tanto, nuestra vida con respecto a nuestros valores? Intentando llevar a cabo acciones que nos acerquen a ellos. En muchos casos, ese dolor que hemos hablado antes nos sitúa en circunstancias en las que por evitar el dolor nos alejamos de los valores que tenemos. ¿De qué manera podemos empezar a trabajar hacia ellos y ganar en calidad de vida? Pensando en qué acciones a día de hoy ya llevo a cabo para acercarme a esos valores. Probablemente, pues si un aspecto importante para mí es muy importante es cuidar de mi familia, puede ser que yo ya realice actividades para ello, ¿no? Que ya esté llamando, que ya esté estando con ellos, etcétera. Puede haber en otros casos en los que sienta que, aunque hago alguna cosa, no hago todo lo que me gustaría y que es una parte de mi jardín, alguna de las plantas que tengo más olvidada o peor cuidada. En ese momento, una de las cosas que me puedo preguntar es qué barreras tengo eh, para dirigirme a ese valor y qué cosas puedo hacer para llenarme más, ¿no? En ese aspecto de mi vida. Pues si, por ejemplo, es a nivel de hobbies, ¿no? Que he desatendido mi hobby pues de manualidades o me he descuidado a mí mismo, porque una cosa importante para mí es cuidarme y me he descuidado y lo que quiero es pues empezar a hacer las cosas que me gustan, empezar a tener más hobbies o hacer más ejercicio. Uno de los aspectos que me puedo plantear es qué barreras tengo ahí y qué meta me quiero proponer para seguir avanzando hacia mis valores y tener el jardín cuidado como a mí me gustaría. Porque si bien es verdad que muchas veces por mucho que nos esforcemos en el cuidado y por el mejor abono que pongamos y la mejor luz que pensemos que haya, hay veces que las plantas no crecen como a nosotros nos gustaría, pero podemos estar tranquilos con que el cuidado que les hemos dado era el mejor que podíamos darle. Y en ese camino, ¿no? A intentar tener la mayor calidad de vida posible, ¿no? Que al final podemos tener una calidad de vida buena, es preguntar qué puedo hacer por mí mismo, ¿no? Y cómo puedo cuidarme a mí mismo. Un aspecto clave para llevar la mejor calidad de vida con la enfermedad es seguir, ¿no? Las pautas de medicación que nos pautan los médicos. En ese aspecto, una de las cosas que nos puede facilitar el tomar la medicación es pues el tomarla siempre a la misma hora y utilizar alarmas, post-it, algún tipo de, pues, de anotación si vemos que el tomar la medicación o el comprar la medicación se nos olvida de vez en cuando, ¿no? Para favorecer que sea lo más pautada y seguida posible. Esto es muy importante porque la medicación a veces, cuando empezamos a tomarla sobre todo, no tiene unos efectos inmediatos y a veces no limita del todo los síntomas, con lo cual hay momentos en los que perdemos la motivación incluso por tomarla. Sin embargo, sí que la medicación es el factor clave para tener bajo control la enfermedad y su sintomatología lo máximo posible, con lo cual planificarnos y tener en cuenta pues, qué aspectos pueden ayudarnos, ¿no? a mantener ese hábito es algo que puede ayudarnos a estar mejor literalmente con la enfermedad. Una de las preguntas importantes que suele surgir cuando tenemos también esta enfermedad es qué podemos hacer, qué podemos comer para no desestabilizar, por así decirlo, nuestro funcionamiento gastrointestinal. Lo que se sabe a día de hoy sobre la dieta y los aspectos nutricionales que podemos tener en cuenta en la misma es que igual que en la sintomatología, hay una gran variabilidad entre personas y que en realidad los alimentos, no hay un alimento, vamos a decir así, prohibido que sea común a todas las personas, sino que hay algunos de nosotros, de nosotras, vamos a tener más tolerancia hacia ciertos alimentos y menos hacia otros. En ese aspecto no se recomienda ninguna dieta concreta y lo que sí que se recomienda es una alimentación completa. ¿Por qué? Porque al final a través de esos daños que se suceden
en el aparato digestivo lo que sucede es que en algunos momentos los nutrientes no se absorben correctamente, con lo cual tener una alimentación completa y con el máximo, con la máxima variabilidad de nutrientes posible ayuda a reducir esos problemas de malnutrición que pueden aparecer. Sí que hay ciertas dietas que se promueven pues, para situaciones específicas. Pues, por ejemplo, si estamos tomando corticoides, que puede haber retención de líquidos, pues se recomienda, por ejemplo, las dietas más bajas en sal o el tomar calcio para evitar la osteoporosis o para reducirla. En el caso de estrechamientos, pues dietas más bajas en fibra para que no se den distensiones, etcétera, ¿no? En esos tipos de casos, normalmente desde el propio médico se nos indica la dieta a seguir y si no es algo que podemos consultar con ellos en el caso de tener alguna dificultad específica o en el caso de empezar a tomar alguna medicación, pues eso, como los corticoides, que suponga pues un impacto a nivel de salud que podemos corregir con la dieta. Sí que cuando hay un brote es importante limitar los alimentos ricos en fibra no soluble. Son las fibras que son pues, más difíciles de digerir y que pueden pues, enlentecer nuestra digestión generando pues más problemas a la hora de la digestión, ¿no? O sea, que al final sea un proceso más difícil para el organismo. En ese caso, los alimentos a restringir serían pues las legumbres, los cereales integrales o las alcachofas, otros vegetales así como troncosos, ¿no? Por así decir, no sé cómo describirlo. Y una de las recomendaciones que sí que es general en cualquier momento es el intentar evitar alimentos irritantes pues como el alcohol o el café, que no a todo el mundo le sientan igual, por esa parte que decíamos de la variabilidad individual, pero sí que de manera generalizada pues es un elemento irritante. Sí que hay más relacionado con la parte de la medicación, pero sí que lo que son los ibuprofenos y todos los antiinflamatorios de ese estilo que generan más irritación a nivel estomacal, sí que sería importante tratar de evitarlos para reducir la frecuencia de los brotes porque sí que se relacionan con los brotes, pero en realidad en la dieta podemos comer cualquier cosa y debemos tener una dieta variada. Uno de los factores, ¿no?, que comentábamos antes que se relaciona tanto con lo que es la enfermedad en sí, ¿no?, con respecto a su aparición, ¿no? Parece que es un factor que sí que activa esos genes que decíamos que podemos portar cada uno y es un factor el fumar que sí se relaciona con la evolución de la enfermedad y los problemas, ¿no?, o dificultades que podemos tener a lo largo del tiempo. Con lo cual, una de las cosas que también podemos tener en cuenta si decidimos en esos porqués y en esos valores que tenemos, que queremos cuidarnos y que un interés que tenemos es estar lo mejor posible, una de las cosas que podemos plantearnos es dejar de fumar si lo estamos haciendo. Esto es más importante en la enfermedad de Crohn, donde se relaciona más con la presencia de los brotes. Otra de las preocupaciones que puede surgir, ¿no?, con la enfermedad es si podemos viajar y si podemos llevar con normalidad el desplazarnos a países, sobre todo pues, en desarrollo, ¿no? La respuesta es que sí, que se puede viajar sin ningún problema, pero que tenemos que tener en consideración ciertas cosas antes de empezar el viaje. Una parte importante, sobre todo si vamos a viajar lejos y sobre todo si vamos a viajar en avión, es llevar algún informe médico donde venga tanto la sintomatología que tenemos, o sea, el diagnóstico que tenemos como la medicación que se nos ha pautado, llevar medicación suficiente y tener un buen seguro médico que nos pueda cubrir en caso de necesidad. Sí que es importante también anticiparse a los problemas que puedan surgir y tenerlos en cuenta también para tomar la decisión, ¿no? En esa parte que decíamos de los valores, no para todo el mundo el viajar será importante y preferirá no, vamos a decir, evitar tener que ponerse en esas vicisitudes y tener que decidir,
pero habrá para gente que sí que sea importante. Y es importante también tener en cuenta que cuando estamos viajando eso, a países subdesarrollados, puede haber enfermedades, ¿no? en dichos países que, pues sobre todo en el caso de, pues de las personas que tomen tratamientos inmunodepresores o con tratamientos biológicos en los que el sistema inmune pues, está más bajito, pues tener en cuenta también que esas enfermedades están y, por lo tanto, buscar también la vacunación previa de las enfermedades que puedan ser endémicas del país, pues para ir preparado a nivel inmunitario ante ellas, sabiendo, por cierto, en ese caso de ese tipo de medicaciones que sean vacunas que no sean de virus apagados, no me acuerdo ahora cómo se dice, o sea, que sean eh, otro tipo de vacunas, pero vamos, que podemos ponernos vacunas sin problemas en eso. Y también tener en cuenta que viajando, ¿no? y tomando otro tipo de alimentos y sobre todo con el agua hay que tener cuidado, ¿no? para intentar reducir la posibilidad de exponernos a ese tipo de enfermedades, sobre todo la enfermedad del viajero, a través de la comida y que si se da ese brote, pues contar a través de ese seguro médico que ya habríamos preparado con la seguridad de que vamos a tener la asistencia sanitaria que necesitamos para el viaje. Otro aspecto importante a la hora de cuidarnos, y vuelve a ser lo mismo que os comentaba antes, depende también de cada uno, ¿no? de sus valores, pero un aspecto importante que nos puede ayudar a estar mejor a nivel físico y psicológico es el mantener una rutina de vida saludable, que incluya el hacer actividad física, por supuesto, pues en momentos en los que no tengamos pues dolor o alguna problemática, ¿no? Pero mantener la actividad física, practicar nuestros hobbies y aficiones para sentir que tenemos momentos agradables a lo largo del día, cuidar las relaciones sociales, porque las relaciones sociales, nuestros amigos, nuestra familia, son una parte fundamental de nuestro bienestar. Y también cuidar nuestra mente a través de ejercicios de relajación, de meditación, tai chi, yoga, audios, lo que al final a cada uno le ayude, ¿no? Pero para también cuidarnos no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Y otra de las cosas que nos puede pasar si somos familiares o amigos, ¿no? de personas con enfermedades inflamatorias intestinales, que nos planteemos qué podemos hacer nosotros como cuidadores, como familiares, como acompañantes en la enfermedad para ayudarles a ellos. Un aspecto muy importante cuando estamos hablando de ayudar es lo primero escuchar, saber exactamente qué es lo que esa persona necesita. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues escuchando sus emociones, cómo se siente, qué es lo que verbaliza que necesita y mostrando también comprensión por su situación de la enfermedad y cómo esa persona lo está viviendo. ¿Por qué? Porque habrá personas que sí que necesiten más ayuda, que quieran ayuda en ciertas cosas y personas que prefieren llevar pues su situación de manera más independiente. Entonces es importante escuchar para saber qué es lo que la otra persona necesita o quiere de nosotros. Por supuesto, siempre podemos ofrecer nuestra ayuda y acompañarle a la persona pues en lo que quiera y en lo que necesite. Sí que una de las cosas en las que podemos ayudar mucho es en la parte de favorecer precisamente esas relaciones sociales que son tan importantes, una rutina de vida saludable y compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos que tengan la enfermedad, momentos agradables y centrarnos en esa parte de cuidar y crear en la vida pues momentos buenos y aspectos gratificantes en ese cuidado del otro, si es algo también lo mismo importante para nosotros. Y luego un aspecto también importante siendo familiar de una persona con la enfermedad es cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo pues cuando aparecen complicaciones en la enfermedad y aparecen situaciones difíciles, a veces también como acompañantes podemos vernos sobrepasados por la situación también a nivel emocional. Es importante en ese aspecto también que tomemos conciencia de cuándo eso puede suceder y cuidarnos de nosotros mismos y seguir pues las mismas rutinas de salud, ¿no? En el caso de que seáis padres de niños con la enfermedad, es
pues favorece, ¿no?, que a los niños les escuchemos, que les comprendamos y que veamos también sus preocupaciones, ¿no?, que lo hagamos también desde esa actitud cariñosa y desde el apoyo y el cariño a la hora de, pues, que entiendan que tiene un apoyo emocional sobre el que sostenerse en el caso de que tengan dificultades, ¿no?, y que pueden expresarse emocionalmente, que pueden pedir ayuda en cualquier cosa que necesiten. Al mismo tiempo es importante intentar no sobreproteger, ¿no?, intentar darles autonomía en el sentido de, pues, si ellos lo quieren y desean hacerlo, pues que vayan solos al baño, favorecer que se relacionen con iguales, que jueguen, que hagan ejercicio, ¿no?, mientras pues la enfermedad lo permita. También es importante, pues, acompañarles y ayudarles a seguir las pautas de medicación y de dieta, en el caso de la dieta si se les ha pautado. Y una de las cosas que es importante también es informar a la escuela para, pues, en los casos en los que hay algún problema con la enfermedad, pues que sepan y puedan adaptarse a las circunstancias, ¿no?, y que puedan conocer y ayudarle también a él en los momentos en los que está en clase, pues tanto en el comedor como para hablar con el docente, ¿no?, sobre todo con el tutor, pero también me sale tutor otra vez, docentes con todos los docentes que llevan el curso. ¿Para qué? Para que si necesita ir al baño en cualquier momento de la clase pueda ir, para que no se, para pautar pautas sobre cómo hacer eso, sobre cómo hacerse un gesto o alguna cosa entre ellos para que no necesite pedirlo de manera mm, muy explícita dentro del aula, para que pueda acompañarle y darle, pues, lo que necesite, si en acompañarle la parte de las comidas y todas esas cuestiones. Sí que es una parte también importante, que claro, nos vemos en situaciones en las que, pues, por el malestar que tiene el niño o la niña, pues al final haya días que él no puede asistir a clase. Y en estos casos es importante, pues, también acompañarles desde esa comprensión y actitud cariñosa para que entiendan que no se sientan culpables por faltar a clase en esos momentos, y al mismo tiempo favorecer, ¿no?, que, pues, a través de apoyo extraescolar, incluso con apoyo desde el colegio o instituto, para que la enfermedad no suponga una afectación, ¿no?, de la evolución en la educación, que pueda tener y recuperar la formación que no haya tenido en clase fuera de la misma. Otro aspecto importante que podemos tener en cuenta para estar mejor y ganar en calidad de vida es a quiénes podemos recurrir cuando necesitamos ayuda. Una cuestión fundamental es apoyarse en el personal sanitario, en los médicos que nos tratan, en el personal de enfermería, que al final son las personas que mejor conocen la evolución de nuestra enfermedad y que mejor pueden ayudarnos a saber qué podemos necesitar, pues, a nivel de dieta, a nivel de medicación, y informarnos también sobre qué esperar y cómo afrontar, ¿no?, y situarnos a nivel de expectativas sobre el curso de nuestra enfermedad. También deciros y recomendaros que os apoyéis en la asociación, en la ACU, que os apoyéis en la ACU de Álava o de vuestra comunidad o provincia, porque en la asociación podéis encontrar tanto apoyo de otras personas que están pasando también por la enfermedad y aprender de su experiencia y compartir la vuestra. Os pueden ayudar también informándoos, acompañándoos y ofreciéndoos servicios que os ayuden en diferentes momentos de la enfermedad. De hecho, Cintia, que es la educadora social uy, la educadora. Ahora se me ha ido el término, me sale guisarte y ya está. Bueno, la trabajadora social, ahora me sale. La trabajadora social de ACU Álava, que es Cintia, es una persona encantadora y es una persona que os puede ayudar mucho a saber qué recursos tenéis desde la asociación